Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Quiero tratar un tema que nos interesa a todos, y es el tema de cómo elegir un pastor, o los requisitos para elegir un pastor. Esta es una enseñanza que quiero estudiarla a profundidad, y no lo hago con el fin de ofender a los consiervos o a los pastores, porque mi intención solamente es evitar cierto tipo de situaciones que se vienen presentando en las congregaciones. Vemos que hoy escuchaba a un varón de Dios decir que la iglesia a partir del 2005 ha dejado de crecer, y no es otra cosa porque entró el modernismo a las iglesias, y por consiguiente también la teología de la prosperidad, una teología que le ha hecho mucho daño al evangelio. Y una empresa en Estados Unidos que es la que se encarga de realizar las encuestas de crecimiento de la iglesia o de cualquier otra entidad a nivel mundial, dice que la iglesia evangélica no está creciendo, sino que simplemente las personas que hoy están en un sitio se marchan de allí y se van para otra iglesia cristiana. Es decir, están circulando de iglesia en iglesia. Eso es un mal que se viene presentando. Hoy en día no hay personas que demoren mucho en una congregación. Se van y como les digo, comienzan a deambular de iglesia en iglesia, y eso conlleva a darnos un crecimiento ficticio, y muchos creen que tienen iglesias con almas nuevas, pero son las mismas almas que ya han recorrido varias congregaciones. Entonces hay algunos pastores que optan por decirle a las personas que no aceptan gente de otras congregaciones, pero no tiene sentido, porque como las ovejas no tienen una etiqueta de un pastor, despreciar a ese tipo de personas es un pecado delante de Dios. Porque si una persona sale de una congregación y ella estima que puede sentirse bien en otra congregación, aunque no lo conozcan y sepan que va a otra congregación, deben aceptarlo y permitirle escuchar la palabra de Dios. Porque sé de personas que ponen en su Facebook, en su estado, que van a hacer un evento, pero para los miembros de esa congregación. Es decir, con eso están diciéndole que no aceptan personas de otras congregaciones. En cierta ocasión estaba yo en una iglesia que me invitó un amigo, y el pastor estaba diciendo a alguien que estaba allí, y lo estaba presentando a la iglesia, y decía, esta persona tiene ya año y medio de estar con nosotros. Él vino y tuvo que sentarse allí a escuchar palabra, porque es que las personas que vienen de otras congregaciones traen sus mañas y quieren imponerlas en las iglesias donde llegan. Eso dijo él, cosa que en cierta parte comparto, pero no siempre los que llegan de otras congregaciones llegan con mañas o llegan porque ellos quieren, sino que simplemente el líder o el pastor en donde se congregaba entró en apostasía, y esa persona no está obligada a permanecer al lado de alguien que está en apostasía y que está haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces, mis hermanos, mi consejo es que ese tipo de personas no la desprecien, porque están haciendo pecado delante de Dios. Entonces vámonos a la carta del apóstol Pablo a su siervo, a su hijo amado, como él lo llama, Timoteo, capítulo 3, y vamos a estar mirando los requisitos para nombrar a un pastor. Vaya abriendo su Biblia en Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, palabra fiel. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos aquí que como cualquier empresa, hay muchos que miran el evangelio como una empresa, bueno, vamos a mirarlo, si se quiere, como una empresa. En toda empresa o en todo lugar, o toda, ¿qué le diría? Institución, para ingresar se requieren unos requisitos. Es decir, usted va a una empresa y usted dice, no, yo quiero ocupar el cargo de gerente, usted tiene que estar preparado para ser gerente. Si usted no estudió para gerente, entonces no pida ese cargo, pida otro que esté acorde a sus estudios y a su conocimiento. No todos van a ser gerentes. Hay unos que llegan a la empresa y son los que hacen el aseo, otros que son jefes de bodega, otros son coordinadores de patio, pero en fin, todos los cargos son buenos de acuerdo a la persona, a su capacidad intelectual, va a ocupar un cargo. Entonces, en este caso, en la iglesia, para ocupar el cargo de pastor, se requieren unos requisitos y esos son los que vamos a estar viendo aquí. Por ejemplo, en esa época, cuando se escribió la carta, vemos que había persecución. Ser pastor no era fácil porque todos sabemos que había una persecución y el que cogieran, o sea, el que sorprendieran ejerciendo esa labor, iba a parar en los tigres, en los leones, en el circo romano, se lo echaban a los animales para que los despedazaran. Y aún así dice aquí que algunos anhelaban ser obispo. Obispo aquí significa una persona, un superintendente o alguien que supervisa la obra de Dios. O sea, no está hablando propiamente de un pastor como los hay hoy en día, que están allí, ellos tienen su congregación y todo eso, sino que había alguien que era un supervisor, alguien que se movía, que informaba a los ancianos. O sea, la estructura de la iglesia primitiva es muy diferente a la estructura actual. Entonces, pero no quiero entrar en ese detalle porque me quiero centralizar más que todo en los requisitos para ser pastor. Entonces aquí dice que si alguno anhela obispado, vamos a decir pastor, buena obra desea, pero es necesario, es de obligación, dice aquí el término griego, que el obispo o pastor sea irreprensible, o sea, es decir, que no esté sujeto a cuestionamientos externos o que puedan acusarlo de algo y pueda generar un escándalo. O sea, que no tenga nada pendiente ni con la justicia ni con personas externas. Irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, estimado amigo, estimado pastor, que tienes una congregación y piensas nombrar pastores, ya si a ti te nombraron de otra forma, paremos allí, no importa. De pronto, por desconocimiento de la escritura, tú no sabías, pero hoy te estoy enseñando, te estoy informando que esa persona debe ser marido de una sola mujer. Algunos dicen que ese término es para aquellos que no tengan dos mujeres, pero todos sabemos que la iglesia primitiva no practicaba la poligamia o la bigamia, solamente aquí le está diciendo que sea marido de una sola mujer. Es decir, que no es como está sucediendo hoy en día, que hay hombres que tuvieron su esposa, tienen 5 hijos, la abandonan y entonces se convirtió a Cristo y consigue otra y se casa nuevamente y no tiene nada que ver con sus hijos, los tiene, no corresponde con la cuota alimenticia. Entonces ese hombre no es irreprensible porque la esposa, la ex mujer, lo puede acusar de irresponsable y eso da mal testimonio en la congregación. Entonces otros, en cambio, dicen que Dios le mostró que la esposa, la compañera que tiene en el momento, no era la que él había escogido para él y decide abandonarla y se casa nuevamente. Conozco de pastores que se han vivido con mujeres, 2 y 3 mujeres en toda su carrera y ejercen el pastorado. Por ejemplo, tenemos un pastor muy famoso, un maestro de la palabra, él se llama Armando Alducin. Él se separó de su esposa y vive con otra mujer
Y eso es algo muy común en los pastores. Hoy en día caen en adulterio pues, hombres de Dios como Otoniel Font, predicador. Él fue sorprendido en adulterio con la secretaria, lo pusieron en disciplina, lo puso su esposa en disciplina, porque todos sabemos que no hay una reunión de líderes o de ancianos que lo puedan poner en disciplina. Simplemente la esposa, que era la segunda al mando, lo puso en disciplina 1 año y luego supuestamente se restauró y sigue ejerciendo el pastorado. Y qué decir de aquí en Cartagena, no digo nombres, pero porque de pronto son tan famosos y no interesa decir el nombre, pero también hicieron lo mismo que Otoniel Font. Otro aquí en el barrio San Fernando dejó a su esposa, se hace llamar apóstol y hoy muestra fotografías en los mejores hoteles, cuando viajando, voy de rumbo a Brasil, pero si usted va a ver la esposa de él padeciendo necesidades aquí en San Fernando, sus hijos mal vestidos, y él se las tira de apóstol y ostentando un título, pero irresponsable, porque aquí ese hombre no es irreprensible, porque abandonó a su esposa y se casó nuevamente. Entonces eso es algo, un pecado que están practicando muchos ministros, porque se están pasando por alto la escritura, estos términos que están aquí, porque esto es necesario. Aquí dice es necesario, y cuando dice necesario quiere decir que es de obligación. Pero para elegir a los pastores hoy en día no están usando estos requisitos. Ellos se van al Antiguo Testamento y dicen, no, así como Dios escogió a Osea de detrás de las ovejas, o a David, yo te escojo hoy. No, eso no. O sea, y de pronto al que lo escogen no es porque de pronto tenga un conocimiento de la palabra, o porque tenga un grado de espiritualidad bueno, sino simplemente porque es una persona obediente, es sumisa, y es la persona apta para él enseñarle lo que él quiera, y que se deje manipular por él. Eso están haciendo los apóstoles hoy cuando escogen a sus líderes, obreros, es decir, obreros, porque en la Biblia la palabra líder no existe, existen los obreros. Entonces ellos escogen, en vez de escoger personas que reúnan por lo menos estos requisitos, están escogiendo personas que no los reúnen, pero son fieles, son sumisos a ellos, y por eso los están colocando en la obra de Dios. Entonces no es un buen mensaje tomar como ejemplo la escogencia de Moisés de parte de Dios, o de personas en el Antiguo Testamento, ni de pronto lo que hizo el Señor Jesucristo, que dice que subió al monte a orar y cuando descendió, escogió a sus 12 apóstoles. Eso lo hizo el Señor en un momento determinado, pero en el capítulo 6 del libro de los Hechos también vemos que se presentaron problemas porque la iglesia iba creciendo y ellos escogieron a unos diáconos que son servidores, que son ministros, siervos, hombres que fueran llenos del Espíritu Santo y de toda sabiduría, y los colocaron de diáconos. Pero entonces, como la iglesia la revelación en la Biblia es progresiva, la iglesia siguió creciendo y el apóstol Pablo estableció estos requisitos que están vigentes hasta el día de hoy. Pero si cuando nosotros decimos, no, ya eso fue para la época del apóstol Pablo, Dios me está mostrando a mí que este es el nuevo pastor de aquí de la iglesia. Conozco de pastores que fueron escogidos en un ayuno, por ejemplo. A alguien Dios le mostró, entre comillas, a una hermanita que ese iba a ser el pastor, y llegó el pastor allí, el hombre del ayuno, y dijeron, no, Dios me mostró que usted va a ser pastor, y lo nombran a dedo. Conozco también y fue un caso que yo pude percibir, pude mirar personalmente, un hombre que no tiene tendencia, es homosexual, es pastor, estaba allí, lo tenían de pastor de una congregación, hija de la iglesia donde yo me congregaba. Ese hombre, con solo verlo, sus ademanes y todo era afeminado, era la forma de hablarlo, delataba, era homosexual, es homosexual, pero lo colocaron de pastor porque supuestamente tenía fuego y oraba de una manera que gritaba y recorría todo el salón. Entonces a ese tipo, como al pastor de esa congregación le gustaba ese tipo de personas, lo colocó, pero como pastor. ¿Qué terminó sucediendo? Que ese hombre entró en adulterio, se enamoró de unos miembros de su iglesia y comenzó a hacerle infiel a su esposa, porque tenía una novia que se iban a casar, y con fotografía y todo fue sorprendido acostándose con unos miembros de la iglesia y mandaba mensajes enamorando a otros pastores. Entonces cuando lo fueron a quitar, la misma congregación dijo que no, porque al homosexual Dios lo usaba.
Lo usaba como porque gritaba, oraba y de pronto Dios le hablaba supuestamente, entre comillas, a través de él. No aceptaron que lo quitaran y se quedaron con su pastor homosexual. Es un caso que no me lo dijeron, yo lo pude ver, lo vi con mis propios ojos, lo percibí. Entonces, eso me lleva a mí a hablar aquí de esta forma. ¿Por qué? Porque estos casos suceden porque escogen personas que no están preparadas para el ministerio. Y no se les hace, vamos a seguir leyendo. Dice que debe ser marido de una sola mujer. Ya vemos que no debe ser recasado o que de pronto haya abandonado a su esposa o de pronto se ha divorciado, porque yo sé que va a tener problemas con, lo van a acusar de pronto de cosas, de que él la golpeaba y cosas así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que sea marido de una sola mujer. Si de pronto es viudo, creo que se valga. Y todos sabemos que de pronto antes de ser cristiano teníamos una vida. De pronto cuando el futuro pastor era mundano, él estaba en el mundo, se dejó con la mujer, llegó a los pies de Cristo, se convirtió, da buen testimonio, es un hombre de Dios, no era casado anteriormente, pero ahora él conoció a una mujer de Dios y se puede casar. Yo pienso que sí, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él no está obligado a ver porque de pronto fueron infieles a él, la mujer le fue infiel, de pronto hasta llegado el caso que en la vida pasada se separó y no fue culpa de él, y ahora que conoció a Cristo se puede volver a casar. Hasta allí hay ciertos, uno puede decir, bueno, vamos a ser flexibles en cierta parte, pero aquel que esté casado y se separe para buscarse otra que supuestamente Dios le muestre porque lo va a apoyar en el ministerio, está en adulterio y está en pecado. Y ese tipo de pastores no están bien delante de Dios, porque están en adulterio. Dice aquí, marido de una sola mujer, debe ser sobrio. Sobrio no es que no ande borracho, eso hace parte, pero sobrio es una persona que sea firme en lo que dice, o sea, que no diga una cosa hoy y mañana salga con otra. O sea, que no escucha una doctrina hoy y ya mañana dice, no, esta doctrina no es de Dios, vamos a cambiarla, ahora vamos a imponer la doctrina del pastor tal que la vi por televisión y vamos a implantarla aquí en la iglesia. O sea, una persona sobria es una persona que está consciente de lo que hace, que debe ser una persona que esté firme en el evangelio y que sea madura, que lo que ya él crea que es en base a la palabra se mantenga fiel a las doctrinas bíblicas. Dice aquí, prudente. Hay pastores que, por ejemplo, cuando alguien va y les cuenta un problema, ellos lo ventilan en la congregación y comienzan a decir, yo tengo una oveja que me dijo tal cosa y tal, y comienza a decir lo que el hermanito le contó, o llama a otros ministros a contarle lo que la persona le dijo, y son imprudentes, llegan a las casas y de pronto comienzan a hablar, a estar pendiente de lo que no deben y comienzan a ventilarlo en su congregación. El siervo de Dios tiene que ser prudente. Hay veces que uno le toca quedarse callado en ciertas situaciones, es mejor callar y cuando Dios lo permita uno hablar. No todo uno puede estar hablando, todo aconsejando. Hay gente que no sabe esperar y uno le está contando un problema y lo están regañando a uno. Enseguida le están disparando a uno con todo. Primero uno escucha, analiza y después aconseja. Eso es lo que está diciendo aquí, que se debe ser prudente. Decoroso es que se arregle bien, que ande bien acicalado, que no ande al garete, que cuando se vaya por lo menos a subir al púlpito a predicar, busque su mejor ropa, se ponga bien vestido. No es necesario que use corbata, que se esté ahorcando con la corbata, porque eso es un requisito que han implantado en las iglesias, sino que vista bien, que se arregle bien, porque los ojos de toda la congregación van a estar puestas sobre él. Cuando se sube uno al altar, todo el mundo está mirando a uno y tiene uno que ser decoroso, bien arreglado, vestir bien. Dice aquí hospedador. En la época antigua se usaba mucho que los viajeros venían, los hermanos de otros lugares, y él tenía que darle hospedaje o conseguirle, se hospedaban unos a otros, y dice que de esa manera muchos hospedaron ángeles sin darse cuenta. O sea, uno debe ser hospedador. Si hay un congreso y vienen hermanos de otras ciudades, el pastor está en obligación de hospedarlos en su iglesia y no de pronto decir, vamos a hacer una vaca, vamos a hacer una recolecta para hospedarlo en un hotel. O sea, porque es que no quieren poner nada de su bolsillo, sino todo quieren sacárselo a la congregación. Entonces, uno no puede ser bueno a costas de otro.
Es decir, hay gente que quiere ser buena, pero con lo que otro le da o con lo que pueda sacarle a otro. Entonces, ese tipo de personas no califican para ser pastor. Dice que debe ser apto para enseñar. O sea, hay personas que no son aptas para enseñar. A mí muchos hermanos me llaman y me piden que les aclare algo, que les diga por qué yo dije tal término o qué significa esto, que está confundido, qué tal. Y me toca dar la aclaración necesaria para que esa persona pueda recibir la bendición. Y si es en una congregación, si algún hermanito se levanta y pide la palabra y tiene una duda, hay que resolvérsela en el acto. Pero hay muchos que se enojan cuando les preguntan algo y se resienten y no se quieren volver a subir más al altar. Entonces, si estás pensando ser pastor y tienes esa cualidad de que no eres apto para enseñar, entonces no calificas. No calificas porque todos estos requisitos que están aquí debes cumplirlos si quieres ser pastor. Debes ser apto para enseñar, debes conocer las escrituras, estudiar la escritura, escudriñarla, analizarla para que puedas enseñarla a la congregación. Dice aquí, no dado al vino. Todos sabemos que en la cultura hebrea acompañan las comidas con unas copas de vino. Incluso en la celebración de la Pascua se toman 4 o 5 copas de vino y para ellos el vino es algo de cultura. Pero en el caso acá de nosotros, en Colombia, en la costa sobre todo, en la costa Caribe, la persona le invitan una cerveza para que se refresque. Dios mío, y esa persona no se conforma con una, se emborracha. Entonces, no, que vamos a celebrar algo con una copa de vino. Entonces, esa copa de vino termina siendo la botella entera. También sabemos que, por ejemplo, en las misas, yo pensaba que el vino que daban en las misas era un vino como de 3 grados de alcohol. Pero yo trabajo en una empresa de transporte y en cierta ocasión llegaron varias cajas de vino para una librería católica que vende todo católico. Miré el grado de alcohol del vino y tiene 14 grados de alcohol. Es decir, cuando un cura se toma una copa de esas, tiene que las orejas se le ponen calientes. O sea, por eso es que muchos sacerdotes católicos en medio de la misa se emborrachan. Después de la misa con ese vino es bastante fuerte. Entonces nosotros como cristianos no podemos ser dados al vino. Si esta cultura veníamos acostumbrados a tomar licor y a emborracharnos, es mejor que ni lo toquemos. No lo toquemos porque el diablo se va a aprovechar de tu debilidad y te va a hacer embriagar cuando pretendas pasar por alto esta recomendación. Dice, no, yo no voy a emborracharme, me voy a tomar 2 copas de vino. Terminas tomándote una botella, porque el diablo te va a engañar a través de eso, porque esa es una cultura que nosotros la teníamos, era de tomar licor para emborracharnos. Entonces aquí dice que no debe ser pendenciero. Vamos a ver qué significa esa palabra pendenciero en el diccionario Strong. Pendenciero, vamos a buscarlo, dice pendenciero. Dice golpeador, pendenciero, golpear. En sendas instrucciones acerca de cómo se debía ser un anciano. O sea, que no debe ser buscador de pleitos, peleador, que por todo se ofende y sale buscando pelea. Que le diga, mira, fulanito de tal dijo tal cosa de ti y enseguida sale a reclamar. Esa era una mala costumbre que muchos tienen, yo la tenía, a mí me decían algo, fulanito dijo algo de ti y yo salía como loco a reclamar. Y de un día decidí no ser así porque dice, despojaos del viejo hombre. Pero hay gente que usted le comenta algo y se pone rojo y sale a reclamar enseguida. Entonces, si eres una persona, un hombre que todo te enoja y sales corriendo a reclamar, a fumar pleito por todo, no calificas como pastor. Tienes esa mancha y hasta que no la controles no puedes calificar. Dice aquí, vamos a seguir leyendo. No pendenciero, o sea, no buscador de pleitos, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no sacar provecho de la situación de los negocios. Hay negocios que te permiten a ti obtener una ganancia mínimo por ahí del 20-30%. Eso es una ganancia honesta y es una ganancia buena. Pero cuando tú en un negocio te ganas al 100% o hasta el 200%, ya no es una ganancia honesta, es deshonesta y eso está mal delante de Dios. Conozco un caso
de un hermano ya fallecido. Él trabajaba en una empresa y llegaron unos pastores, dos hermanos que eran pastores, a venderle unas lámparas. Y le ofrecían las lámparas a 100,000 y comenzaron a negociar, terminaron dejándoselas en 70,000 pesos cada lámpara. Y luego ese hermano fallecido fue y miró y esa lámpara no costaban sino 35,000 pesos cada una. Es decir, ese pastor se iba a ganar más del 100% y terminó ganándose el 100% en ganancia deshonesta. Y era un pastor. En otra ocasión, un hermano en San Andrés Isla, que es apóstol allá por los lados de Chigorodó, Antioquia, es sanandresano y nos envió unos perfumes. Esos perfumes los envió él para regalárselos a la congregación. Pero el pastor donde yo me congregaba, fui y me ofreció el perfume y yo lo llevé a mi casa. Pero como yo tenía una hermana que es bastante analítica, ella se dio cuenta que yo tenía el perfume ahí y me dijo que ese perfume era de mala calidad. Yo dije, no, pero si me lo dieron por 45,000 pesos y voy a pagar 15,000 de cuota inicial. Me dice, no, pero ese perfume vale 12,000 pesos en el centro comercial. Fui a averigüé y el perfume costaba 12,000 y por docena me lo dejaban a 10,000. Es decir, ese hombre se estaba ganando más del 300%. Se lo quería ganar conmigo, yo fui y le devolví el perfume e hice que otro hermano también le devolviera los perfumes. Luego nos enteramos que el varón que trajo los perfumes era era un regalo para la congregación. Pero el hombre, además de ganancias deshonestas, nos estaba vendiendo los perfumes que eran regalados, los vendió y quería sacarle dinero a todos. Es terrible la condición de hombres que no son temerosos de Dios y que no califican como pastor porque practican estas cosas. No codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, si tú coges y vas a vender algo y sabes que está dañado, no lo vendas. Dile a la persona que vas a venderlo, esto le hace falta tal pieza, si quieres comprarlo así, yo te lo doy por tanto. Hay otros, en cambio, que se valen de la necesidad de alguna persona. Saben que el artículo vale, por ejemplo, 1,000,000 de pesos y la persona entró en desgracia porque tiene a alguien enfermo o algo y le dice, te vendo este artículo. Dice, sí, yo te doy 100,000 pesos y te sirven. Sabiendo él que el artículo está en buenas condiciones y puede darles hasta 500,000, no se los da porque él quiere sacarle provecho a la situación. Entonces ese tipo de personas dan mal testimonio y no califican para ser pastor. Dice que debe ser amable, apacible, no avaro. Amable quiere decir que esa persona tiene que ser sociable, social. Cuando uno vaya a la congregación, por lo menos saludar a las personas que llegan a su congregación. Pero hay ministros que no se acercan, no saludan a nadie, se sientan en una silla como si fueran más importantes que todo el mundo y tiene uno que estar saludándolos encima de ellos. Entonces, ¿y por qué son así? Porque ahora vamos a verlo, vamos a mirarlo, vamos a seguir leyendo. Dice amable, apacible, ya les dije que no debe ser buscador de pleitos, no avaro, no tiene que estar pendiente al dinero, a todo quiere sacarle provecho, a cualquier situación le quiere sacar plata de ganancia, no debe ser avaro. La avaricia a veces implica también ser ruin, que no gasta ni un peso, todo quiere sacarlo de la congregación. Si algún hermano está padeciendo necesidad y él tiene en los fondos de la iglesia para ayudarlo, en vez de ayudarlo desde los fondos de la iglesia, termina haciendo una colecta para ayudar a las personas. Entonces de su bolsillo no sale un peso. Todo quiere hacerlo de la congregación. Por ahí vi en el Facebook a un apóstol pidiendo dinero, pidiendo diezmos. Dice que les decía, si es así, si así como vas a pagar el recibo de la luz, el teléfono, ven, corre a la congregación, trae tus diezmos. Y después de eso dijo, trae la paca de arroz, tráete una botella de manteca para ayudar a los necesitados. ¿Y por qué no le ayuda a él si él tiene bastante dinero? O sea, cuando nosotros tengamos para hacer algo de nuestro bolsillo, se requiere y es necesario sacar y ayudar. O sea, no se requiere que la congregación es la que tiene que asumir todos los gastos, no. Nosotros, como hijos de Dios, como ministros de Dios, también podemos meternos la mano al bolsillo y ayudar al que esté necesitado. Porque es que si no ayudamos, si no hacemos la obra de Dios, si no practicamos la misericordia, estamos también pecando delante de Dios. Dice aquí, seguimos leyendo, estamos en el versículo 3, dice, no avaro, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. Pero ¿cómo a mí me van a poner un pastor
que sus hijos no sean cristianos, que sus hijos. Una cosa diferente es que el hombre de Dios tiene sus hijos pequeños, fueron creciendo y con el tiempo se apartaron del evangelio, porque ellos no pueden obligar a una persona que sea cristiana toda la vida. La persona cuando ya adquiere la mayoría de edad decide si sigue al Señor o no lo sigue. Entonces no podemos condenar a un pastor porque sus hijos se le tuercen. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se ponga por pastor a alguien que sus hijos no son cristianos. Hay pastores que los hijos no son cristianos y dan mal testimonio. Entonces, incluso en el barrio, de un barrio aquí de Cartagena, hay un pastor que tiene una iglesia grande y era soltero, no era casado. Tenía la novia y la novia era mundana, la novia no era cristiana. Entonces, ¿cómo van a poner de pastor una persona que no está cumpliendo este requisito? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que los hijos practiquen la fe, practiquen el evangelio, que su esposa sea cristiana. Porque ¿de qué sirve que un ministro de Dios, su esposa no sea cristiana? Hay mal testimonio y daña todo el ministerio. Porque dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces una mujer que no sea cristiana no le va a permitir a ese hombre de Dios ejercer bien el pastorado, porque va a dar mal testimonio. Hay que tener cuidado con estos requisitos. Si no los ponemos en práctica, vamos a tener una iglesia enferma, una iglesia que no está dando buen testimonio delante de las personas del mundo. Dice además aquí, el versículo 6, dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Una persona que apenas está llegando a los caminos de Dios. Entonces, hoy en día, hay personas que se convierten al evangelio, llegan a los pies de Cristo, convierte es un decir, y a los 2 meses ya los nombran pastor. ¿Por qué? Porque esa persona tiene carisma y la gente lo sigue, la gente comienza, ay sí, si era famoso, mucho más. Entonces la persona dice, yo me congrego en la iglesia del pastor tal, que era el que cantaba las champetas X. Entonces, no vamos muy lejos, vamos a ponerles un caso explícito. El cantante de champeta Papomán aquí en Cartagena. Ese muchacho se convirtió porque tuvo un proceso de una enfermedad, de sífilis, no sé, él da testimonio en YouTube. Pero el hombre comenzó en corto tiempo a ir de iglesia en iglesia vendiendo frasquitos con aceite ungido para que la bendición llegara a las personas. Y comenzó con sus champetas en todos los barrios, los muchachos, los pandilleros. Uy, sí, tremendo Papomán, porque lo conocían en el mundo y les gustaba la música de él. Entonces, pero una cosa era que les gustara la música de Papomán y otra cosa era que fueran a escuchar el evangelio. Entonces, él cantaba champeta, le puso entre comillas, champeta cristiana, y en poco de champetudo comenzaban a bailar las champetas y él mismo en las congregaciones bailaba la champeta supuestamente porque era champeta cristiana. ¿Qué pasó? Que con el transcurrir del tiempo, él dijo que iba a volver otra vez a cantar su champeta en el pick-up de aquí de Cartagena, el Rey de Rocha, y ahí está. Él es artista de Rey de Rocha, canta champeta en eventos y dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque el pastor donde está le dio permiso y le dijo que no había problema. Porque Dante Hebel, un famoso predicador de Argentina, dijo que el que llegara a los pies de Cristo siendo cantante, que no se apartara de su arte. O sea, si él como era cantante de champeta, que siguiera cantando champeta, no importa. Lo importante era que predicara a Cristo. Entonces, supuestamente, cuando están en poco de champetudos, con el tabaco de marihuana en la mano y la cerveza, él para las canciones y comienza a predicarles a Cristo. Y usted sí cree que una persona que esté llena de alcohol, y eso, claro, tú dices a una persona, ven, que te voy a orar para que Cristo te bendiga, ¿quién va a rechazar una bendición? Pero si tú comienzas a predicarle que el tabaco de marihuana que tiene en la mano, que la cerveza que tiene en la mano, te vas a ir para el infierno porque eres borracho, y los borrachos no entran al reino de los cielos, entonces tenlo por seguro que no te escuchan más. Entonces, como él predica un evangelio light, le gusta que lo que le gusta a la gente, él se mueve en ese ámbito de la champeta, puro cantante y cosas, pero ¿de qué nos sirve a nosotros ser heraldos, como dijo el apóstol Pablo? ¿De qué me sirve a mí predicarle a la gente siendo heraldo para muchos, no siendo que al final yo me pierda? Y el Señor dijo que ¿de qué sirve ganar el mundo entero
y perder nuestras almas, dijo el Señor Jesucristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con un neófito. Los neófitos no pueden llegar a ser pastores hasta que no estén preparados, hasta que tengan un tiempo de preparación, un tiempo de oración, de ayuno, de enseñanza, para que sepa de qué está predicando. Que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso fue lo que pasó con el cantante de champeta, Papomán, aquí en Cartagena, y con otros cantantes seculares que llegan a Cristo y creen que aquí van a comenzar a vender su música, le ponen un rótulo de cristiana, porque ahora todo lo llaman cristiano. Entonces, como les va mal, vuelven otra vez a su salsa, como Richie Ray y Bobby Cruz, terminaron siendo salvos, siempre salvos, y después de tanto tiempo dijeron que iban a recordar la gloria que habían perdido. Entonces, ahí lo vemos en los carnavales de Barranquilla, en eventos mundanos, seculares, porque ellos practican la doctrina de salvo, siempre salvo. Entonces, vamos a ver. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué es necesario eso? Que si tú como ministro tienes a alguien que vas a nombrar de pastor o de diácono, que son casi los mismos requisitos, no te cuesta nada ir a hacerle como una visita domiciliaria a esa persona, a ver cuál es su comportamiento y cuál es su forma de proceder, por lo menos en el barrio, en su sitio de trabajo. Porque no sea que en el barrio él preste y no paga, sea peleonero, sea la oveja negra del barrio, y entonces en la iglesia sea una mansa oveja, un manso cordero, y por la casa, por su casa o por el barrio es un lobo feroz, o en su empleo es un lobo feroz. En la empresa donde yo trabajo, un gerente me dijo que no creía en los evangélicos porque él tenía bajo su cargo 2 evangélicos y eran sorprendidos mirando a las compañeras desnudas en el baño y se habían robado unos dineros. Dijo que yo en los evangélicos no confío. Y otro me dijo, si vas a traerme una hoja de vida que no sea evangélico, porque los evangélicos se quieren escudar todo bajo su religión. Y yo le dije a él, si los evangélicos le han dado mal testimonio, yo que soy cristiano, no nos puede meter a todos en el mismo costal. El tiempo lo dirá si el comportamiento de ellos es similar al mío, y usted mismo lo dirá. Pasado un año, para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, reunió a todos los compañeros de trabajo y les dijo que se sentía agradecido por el comportamiento mío y que yo le había cambiado la forma de pensar en contra de los evangélicos con mi buen comportamiento, que era trabajador, honesto y responsable. Entonces, tu testimonio habla por ti mismo. Anteriormente tú ibas a una empresa y llevabas una hoja de vida y decías, yo soy cristiano, y te cogían a trabajar de una porque era sinónimo. Ser cristiano antes era sinónimo de buen comportamiento. Pero hoy en día lleva una hoja de vida y dile a tu patrón, a tu futuro patrón, que eres cristiano, para ver qué pasa. Esa hoja de vida va a ser la última que van a meter, porque en las empresas, cuando uno dice que es cristiano, le ponen mucha traba por el mal comportamiento, el mal testimonio que están dando muchos hoy en día. Entonces, viendo estos requisitos aquí, que el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo en la fe, vamos a ver también cuáles fueron los otros que le dio a Tito, otro hombre de Dios también. Estas son llamadas las cartas pastorales, que yo no comparto mucho eso, pero hay unos requisitos que ojalá, Dios mío, los pusiéramos en práctica, y vamos a ver la bendición de Dios en las congregaciones. Vamos a tener congregaciones sanas, vamos a ver el crecimiento de las iglesias, porque estamos practicando la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice Tito, capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ojo, aquí están los requisitos. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, que no te estoy diciendo que es mi pensamiento, te estoy leyendo la palabra. Aquí no estoy usando te estoy traduciendo. Fíjate que tengo la herramienta bíblica, aquí está, en el celular. Dice que esta es la herramienta bíblica, aquí está.
my is word, no estoy ni siquiera usándola. Porque tengo los términos griegos y hebreos para decirte, para hablarte en términos griegos y hebreos. Pero te estoy hablando simplemente, estoy leyéndote la palabra nada más. Y yo creo que eso debe ser suficiente para que me creas, para que sepas que lo que te estoy hablando es palabra de Dios. Dice aquí, el que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Conozco de pastores que por pelear con los hijos, por pegarle una tunda a los hijos, al día siguiente no se suben al altar porque pecaron en la noche anterior por tener peleas constantes con sus hijos. Entonces, si ese hombre tenía esos hijos que no eran cristianos, ¿quién te mandó a ti a nombrarlo como pastor? Tú puedes argumentar lo que tú quieras, pero estás quebrantando la palabra de Dios. O sea, que de pronto él era bueno, era un buen ofrendante, era fiel, era una persona muy dócil, lo que sea, pero no está cumpliendo el requisito. Y si no cumple el requisito, no puedes tenerlo como pastor. Me da pena, pero la Biblia no puede ser quebrantada. Dice aquí, el que fuere, porque es necesario, otra vez, necesario, o sea, es obligación que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, o sea, que haga las cosas bien. Como dice Primera de Corintios, dice que haciendo bien las cosas delante de Dios y delante de los hombres. No soberbio. Ojo con la soberbia, pastores. Hay hombres que se creen que son los duros y ellos piensan que se les nota la soberbia encima, no aceptan corrección. Cuando uno les da un concepto diferente a lo que ellos piensan, ya acusan a uno de rebeldía y lo ponen en remojo y terminan diciendo que uno es rebelde y no le permiten ni pararse al altar porque dicen que rebelde es uno y no ellos, porque ellos están llenos de soberbia. Y recuerden lo que les dije el otro día, dice la palabra que la soberbia es el principio de la caída, que antes de la caída viene la soberbia, dice un proverbio escrito por el rey Salomón. Dice aquí, no iracundo, o sea, la persona que pierde los estribos fácilmente en la en su vida diaria no califica como pastor. Esas son cosas que si uno como hombre de Dios tiene ese problema, hasta que no lo controle, no puede ocupar un cargo de pastor. Tiene que controlarlo, porque si eres explosivo, puedes dañar una congregación que están buscando de Dios y tú puedes mandarlo para el infierno. Es aquí, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Ojo con la ganancia deshonesta. No a todo se le puede sacar provecho, no a todo le puede sacar ganancia. Hay veces que nos toca ser dadivosos, regalar cosas, rebajar cosas, pero todo no puede ser el dinero. El dinero es necesario, se requiere para mucho, pero que nuestra mirada no esté centralizada en el dinero, en la ganancia deshonesta, porque por esas cosas el juicio de Dios viene sobre nuestras vidas. Dice aquí, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, sobre todo santo, una persona apartada, una persona que se santifica, una persona que está practicando la santidad, es aquella que está apartándose en el día a día de las cosas, de sus errores del pasado, que si cometes un error hoy, ya mañana lo corriges y sigas adelante, te santificas en el diario vivir. Eres una persona justa, una persona que ya Cristo te justificó, que hace las cosas bien, que no le das el lado a la persona cuando te conviene, sino que si te toca admitir que te fallaste, que en un juicio no vas a cambiar tu testimonio, tu concepto, por favorecer al uno y dañar al otro, eso es ser una persona justa y ser dueño de sí mismo. No que la esposa sea la que mande en la congregación, que lo que él diga después venga la esposa y lo tire por el piso. Que no sepa controlar a su mujer, porque ese es el problema de muchos pastores hoy en día, que no controlan a sus esposas, y las esposas son las que mandan en la iglesia, y varias iglesias se han destruido por el mal testimonio de las esposas, porque hay esposas celosas que se ponen bravas cuando las hermanitas le hablan al pastor. Entonces tienes como hombre de Dios que controlar a tu mujer, no estoy hablando de un dictador, no me tomen a mí como machista ni mucho menos, pero uno como hombre tiene que tener carácter, ser dueño de sí mismo, que lo que tú digas lo sostengas y no venga tu mujer después de decirte que no lo hagas y te tengas que retractar y te haga quedar mal delante de las personas, porque es muy feo que tú vayas a hacer un negocio, des tu palabra y después de consultas a tu esposa y dices, mira, voy a hacer tal negocio, y ya diga, no señor, ya yo hablé con fulanito para venderle eso. Entonces te toca a ti salir allá donde el otro, decirle que no vas a hacer el negocio y a echar mentiras,
por ocultar que es que tu mujer te dijo que no lo hiciera. Entonces tienes que ser dueño de ti mismo, tener control sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu esposa, para que puedas, dice que si no eres capaz de hacer eso, ¿cómo vas a administrar la casa de Dios? Aquí dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siempre vas a encontrar gente que te va a estar contradiciendo. ¿Tú crees que este mensaje que estoy predicando, no hay gente ya escuchándolo y está buscando versículos para contradecirme? ¿O para justificarse él si está en ese pecado? Claro que sí, pero entonces con sana enseñanza, con sana doctrina, dice aquí que se corrija a los que nos contradicen. Y tienes que retener la palabra fiel, o sea que las doctrinas bíblicas son las mismas de hace 2000 años para acá y no puedes cambiarlas. Si antes ayunaba, no vengas con el cuento ahora y que el ayuno, eso ya es viejo rudimento, ya eso es pasado. No, el ayuno te sirve a ti para controlar la carne, para quebrantar la carne y andar en el espíritu. Entonces son doctrinas básicas. La vigilia, hay muchos, ya las iglesias no hacen vigilia. Hoy en día lo que hacen es media vigilia en la noche y hay vigilia que hacen y entonces el pastor y su esposa se echan a dormir a medianoche y los que se llevan toda noche de sueño son los hermanitos que terminan el servicio. Entonces, hermano, si no calificas no tienes estas cualidades para ejercer un pastorado, renuncia y pon esa congregación en manos de alguien que ame la obra de Dios y que se deje usar por el Señor. Pero si estás interesado solamente en el dinero, en la plata, en el sueldo que le están pagando, porque hoy en día le están pagando un sueldo a los pastores, y gloria a Dios por eso, porque hay pastores que merecen que les paguen un salario, pero hay otros que son tan avivatos que no van a la iglesia, no van a darle vuelta a su congregación y van solamente a pendiente a que le paguen un sueldo. Entonces ellos, para que le paguen un sueldo también a su esposa, la colocan como líder de algún grupo de la iglesia y la meten también en la nómina. Entonces está ganándose un sueldo él y un sueldo a la esposa, y ambos, lo peor del cuento es que no hacen nada, no trabajan para la obra. Porque si tú tienes un empleo secular, tú trabajas en una empresa y a ti te pagan un salario, y como a ti te pagan un salario, tú tienes que cumplir a esa empresa, cumplir los horarios establecidos, llueva, truene o relampaguee, tú tienes que asistir. Entonces, si tú eres pastor y estás ganando un salario, eres un empleado, tienes derecho a unas bonificaciones, a unas cesantías que vienen implícitas en el salario. Entonces tienes la obligación, no es el deseo tuyo, es la obligación de asistir a la congregación, a todas las reuniones, a todas, y estar pendiente a la congregación, a tus ovejas, asistir puntualmente. Y si tu esposa también está ganando dinero y le están pagando un sueldo, también tiene que apropiarse de la situación y estar allí en los ayunos, en los servicios, ser los primeros que llegan para dar ejemplo, meterse de lleno a trabajar la obra de Dios, porque estás devengando un salario y tienes la obligación de cumplir los horarios. Entonces, o es que en los empleos uno llega y dice, no, yo no vengo hoy, porque hoy tengo pereza, tengo sueño. No, al empleo a mí me ha tocado ir con fiebre, bajo unos aguaceros, bajo unos arroyos, porque me están pagando un salario. Si no voy, me sancionan. Entonces, acá como no te dicen nada, los hermanitos te aplauden eso, entonces no vas a la iglesia, sino solamente los domingos, lanzas el mensaje y en los días de semana ponen a otros hermanos ahí que medio lean la Biblia, y entonces no se está haciendo la obra de Dios. Y por eso es que las iglesias no crecen, porque el pastor como líder tiene que estar al frente de batalla. Hay hombres de Dios que le trabajan al Señor y no tienen un salario, y ellos viven pendientes a su congregación. Entonces aquellos que ganan salario, no está mal que te lo paguen, pero justifica el valor del salario que estás ganando. ¿Cómo? Cumpliendo con tu deber, porque eres un empleado y estás trabajando a la obra y estás dándole un tiempo y tienes que cumplir con los horarios establecidos como todo empleo. Entonces, mis hermanos, estos requisitos están escritos, es para eso. O sea, no es para que estés eligiendo pastores a dedo, o porque te simpatizan, o porque el hermano no conoce la palabra y lo puedes dominar a tu antojo, le puedes meter tu doctrina, le puedes enseñar lo que tú crees que debes enseñarle y él te va a seguir. Entonces, cuando hay personas que tienen conocimiento y tú le dices, hay que hacer esto, y él te dice, muéstrame la palabra,
ese tipo de líderes a ti no te van a servir. Yo estoy seguro. Entonces, examínate si estás practicando la sana enseñanza y estás practicando la sana doctrina, como dice aquí la carta a Tito. Es necesario que practiquemos esto, porque si no practicamos, no ponemos en práctica estos requisitos y se sigue escogiendo pastores a dedo o según nuestra forma de pensar o según nuestro propio criterio, o porque Dios te mostró que Él era el pastor. Que es que yo tuve un sueño que tú eres pastor. No, nada de eso. A mí me han querido poner de pastor como 5 veces y he rechazado porque en aquellos momentos no tenía, habían muchos requisitos de estos que estaban aquí y no los cumplía. Y hoy casi cumplo todo, pero todavía me falta un poquito. Y si en algún momento acepto un pastorado es porque yo cumplo estos requisitos. Si no los cumplo, entonces mejor no acepto y sigo predicando la palabra de Dios, porque no se requiere ser pastor para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si no cumples estos requisitos, examínate. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, y Tito 9, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Examina bien esos requisitos. Si tu pastor no los está cumpliendo, si tú no los cumples, no te lances al pastorado, porque estás siendo nombrado por el hombre y no por Dios. Si cumples estos requisitos, de seguro eres escogido de Dios. Si no los cumples y estás ejerciendo un pastorado porque alguien te puso ahí para que ministraras, estás nombrado por el hombre. Y hay muchos pastores nombrados por el hombre que no tienen llamado de ser pastor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque los hijos por la desobediencia vienen los castigos de parte del Señor. Viene la disciplina del Señor, y por eso es que muchas veces vemos congregaciones enfermas, gente que no crece en el Evangelio. Y créeme que dependiendo del lugar donde tú te congregues, y lo primero que la gente va a mirar te va a preguntar: ¿quién es tu pastor? Fulanito tal. De una te califican a ti igual a tu pastor, porque las ovejas se parecen a su pastor. Yo conozco personas que hablan hasta como el pastor de ellos. Y si tu pastor da más testimonio y tú te congregas allí, de entrada das a conocer de que tú no tienes conocimiento de la palabra. Porque una persona que conozca la palabra y su pastor esté en desobediencia, esté en pecado, en rebeldía, no tiene por qué seguirlo. Tiene que irse para otra congregación donde sí se esté practicando la sana doctrina, la buena enseñanza, para que se nutra bien y crezca en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y cualquier apunte, cualquier anotación que quieran hacerle, ahí están en mi canal. Pueden hacer comentarios, pueden opinar. Yo no soy de los que le ponen los comentarios tan desactivados, porque ese tipo de páginas yo no la sigo. Porque si yo no puedo expresar mi opinión, yo no tengo por qué seguir a alguien que solamente lo voy a escuchar a él, lo que él piensa, y no lo que yo pueda también pensar y pueda opinar al respecto. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde, y hasta una próxima oportunidad. Shalom.